Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el que podrás ver reparaciones de electrónica y electrodomésticos pequeños y máquinas de bricolaje, reparaciones de automóvil, que tocaremos casi de todo. También tocaremos el escalextric, con modificaciones de coches e inventos, modding informático y montaje de equipos, y muchas más cosas. Vamos a ver qué hacemos hoy. Hoy tenemos un móvil con la pantalla rota. Se trata de un Samsung Galaxy A12. Ya tenemos la pantalla de repuesto, con la carcasa interior incluida, así que vamos a cambiarla. Os recuerdo que no soy técnico profesional. Si queréis hacer este procedimiento será bajo vuestra cuenta y riesgo. No me hago responsable de ninguna reparación que no haga yo. Empezamos quitando el slot de la SIM y la microSD. Después vamos separando la carcasa trasera de la pantalla con la ayuda de una espátula de plástico. Tenemos que tener cuidado de no pincharnos con los cristalitos que se van soltando. Haciendo palanca con la espátula y la púa de plástico la voy sacando poquito a poco. Tenemos que tener cuidado al abrir con el conector que va en la carcasa. Lo desconectamos y listo. Ahora tenemos que desmontarlo todo para colocarlo en la pieza nueva. Tenemos 6 tornillos en la parte superior y 7 en la inferior, 13 tornillos en total, que vamos quitando recordando dónde va cada uno. En esta operación tenemos que tener cuidado con la longitud de los tornillos, pues algunas veces son de distintas medidas. Cuando hemos quitado los tornillos vamos a ir quitando los plásticos protectores. Nos ayudamos con la púa de plástico, la espátula o con un destornillador plano pequeño. Estas piezas están muy bien unidas con unos clips pequeñitos de plástico. Debemos buscarlos e ir soltando poco a poco. Una vez quitados, vamos soltando los conectores para liberar las placas electrónicas. La placa superior tiene otro tornillo sujetándola. Tenemos que ver todo lo que falta en la carcasa nueva e ir pasándolo sin dejarnos nada atrás. La parte más complicada es quitar la batería sin romperla. Es muy fácil doblar la batería, ya que viene muy bien pegada a la carcasa. En este caso aconsejo dar calor a la batería para aflojar el pegamento. Para dar calor usaremos una pistola de aire caliente o un secador de pelo. Tampoco podemos pasarnos con el calor para no dañar la batería. Voy a seguir desmontando componentes y después sigo con la batería. Ese trabajo es muy laborioso, pues el terminal tiene muchos componentes y muy pequeños. Si nos dejamos una simple goma sin colocar, podemos tener problemas de estanqueidad o el sonido puede ser deficiente.
ya lo hemos cambiado todo, vamos a volver a la batería. Con la ayuda de la chupona y haciendo palanca desde abajo vamos soltando poco a poco. El pegamento tiene que ir aflojando despacio para no romper la batería, y tenemos que tener cuidado de no doblarla. Con la ayuda de las pinzas anchas fui despegando el pegamento. Una vez quitada, vemos todo el pegamento que tenía. Se ha doblado un poco, espero que no se haya roto por el interior. Ahora colocamos la batería sin pegar y probamos que esté todo correcto. ¿Funcionará? ¡Qué nervios! De momento he encendido la pantalla. Esta es la espera más larga. Cuando ha encendido entramos en cualquier aplicación de dibujo y probamos que el táctil funcione. Y ahora vamos a hacer un test al terminal. Para ello entramos en llamadas y marcamos asterisco, almohadilla, 0, asterisco, almohadilla y nos entra automáticamente en un menú oculto. Esto solo funciona en Samsung, lo he probado en Xiaomi sin éxito. En este menú podemos probar la pantalla y el táctil, entre otras muchas cosas. Como todo funciona correctamente, ahora toca terminar de montar. Como hemos visto, esta tarea no es complicada, pero sí muy tediosa, pues no nos podemos dejar nada atrás. Si lo hacemos y montamos, tendremos que volver a desmontarlo todo, con el riesgo de romper algún flex u otro componente. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para mantenerte al día de los vídeos que subo y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo con más reparaciones y cosas varias.